Sin comentarios, muchas complicaciones técnicas, problemas legales. Bueno, ¿qué va a ser, che? Eso es lo que viste, pasa, como está esperando que llegue una cosa porque la va a disfrutar y pasa algo y Bueno, pero dentro de todo estoy tratando de solucionar el tema legal por un costado y lo personal por otro lado, cosa que no se me amontocochine todo. eso es lo importante, estar en vista de solucionar las cosas, laburando. Buenas, profe, ¿cómo le va? Hola Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien y usted? Bien, bien. Buenísimo. Bien, abuelo. Bien, Rodrigo. Hola, buenas. Hola Iván, ¿cómo andás? ¿Todo bien usted? Bien, por suerte, todo bien. Buenas, profe. Karen, ¿cómo andás? Todo bien, recién entramos. Bien ahí. Hasta que esperamos que terminen de entrar los compañeros, aprovechamos si alguien tiene alguna duda, consulta para hacerme, me hace. Diez 22. Vamos a esperar Yo, dos, profe, tres minutitos. Sí, yo, decime, profe, tengo Félix. una consultita. Los trabajos prácticos número 2, ¿ya Dígame. lo corrigió todavía? Todavía no No. lo pude ver, che, estoy un poco retrasado con eso. Tengo la intención de que tengamos hoy una clase más bien breve, así me dedico el tiempo restante a ponerme al día con las correcciones. Ok, ok, listo. Bien. Y de ahí, no, bueno, creo que voy al día con ustedes, así que entendiendo todos los temas.
Buenísimo, de 10. Es importante que vayamos así, comprendiendo los temas, ante cualquier problema, algo que no comprendan, no duden en avisarme. Yo no tengo ningún problema de repetir, de decir de otra manera, de explicar. Es muy importante que vayamos asimilando el conocimiento. Vayamos haciendo los trabajos prácticos y vayamos asimilando el conocimiento porque como les decía yo, las materias y las clases son como una escalera, ¿no? Uno va peldaño a peldaño, pero para llegar al tercer peldaño, yo necesito ya haber pasado por el 1 y el 2. Uno puede pensar las clases de esa manera. El conocimiento que está vertido en la clase 1 es necesario para comprender la clase 2. El conocimiento que está en la clase 2 necesario para el 3 y así. Si yo no voy asimilando el conocimiento, no voy a poder seguir el hilo de la materia. Sí, Iván, te escucho. Yo no sé si soy muy preciso en los trabajos prácticos, pero no me gusta agregar demasiado tampoco. O sea, no soy breve ni tampoco muy expresario así con lo que escribo, pero por lo menos hasta 4 o 5 renglones creo que puedo agregar. ¿Está bien o No, debería eso ya lo expliqué yo el primer día de clase. No tengo drama de repetirlo. Es importante que los trabajos estén bien desarrollados. No tengo en este momento la info tuya como para fijarme si te corregí algún trabajo y si te hice alguna observación. Cuando te corrija ahí seguramente te voy a decir que si el trabajo me parece que le falta desarrollo, etcétera. Para eso yo les di un esquema de trabajo, ¿sí? Que consiste en 4 pasos. Siempre yo puedo partir de una cita, sea de una cita de la clase, es decir, uno hace una pregunta, ¿no? Ponele, ¿qué diferencia hay entre ética y moral? Entonces vos te remitís a la clase o a cualquier otro fuente de información, inteligencia artificial, Wikipedia, lo que sea. Es importante que se basen ¿cómo se llama? Que se basen en lo que dice la clase. Eso es muy importante. Ustedes pueden agregar información que han buscado de diferentes fuentes. Eso es lo que quiero decir. Entonces uno puede partir de una cita, yo transcribo lo que dice la clase respecto a la diferencia entre ética y moral, ponele, pero siempre a continuación tengo que poner una explicación de lo que acabo de poner, sea de la fuente que sea, una explicación con mis propias palabras. Eso es fundamental, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, diferencia entre ética y moral. Entonces, en la clase dice de que en cierto sentido son sinónimas, porque porque moral es la traducción de ética, de ethos, del griego, pero que se diferencian, que una es la investigación, la otra el sistema de normas. Bueno, una vez que yo he puesto todo eso, tengo que explicar con mis propias palabras lo que acabo de poner. Eso es fundamental. Porque yo puedo copiar, transcribir, cortar y pegar mucha información, pero si eso que estoy copiando y pegando o transcribiendo no lo puedo explicar, bueno, no tiene ningún sentido. Significa que digo palabras, ¿no? Pero que no tienen ningún significado para mí. De ahí que yo les machaque el tema del siempre aportar la explicación con nuestras propias palabras, ¿verdad? Donde yo muestro que entiendo eso que puse, que tomé de la fuente. Entonces tenemos cita, explicación. Y siempre tengo que dar un ejemplo, ¿sí? El ejemplo no solo aclara la explicación, sino que evidencia con mayor razón la comprensión de lo que se acaba de decir. Y finalmente siempre tengo que formar una opinión personal fundamentada sobre la temática. Entonces el esquema de trabajo, cita, explicación, ejemplo y opinión lo tienen que emplear para responder cualquier tipo de trabajo en esta materia. Ese es nuestro esquema de trabajo. Ahí es donde yo voy a desarrollar habilidades que son muy importantes, no solo para el estudio, sino para la vida en general.
Así que bueno, de ahí, una vez, ¿cómo se llama? Respetado ese esquema de trabajo, bueno, ya como gusto personal, a mí me gustan las cosas bien desarrolladas, ¿no? Donde se nota que uno ha puesto interés y empeño en trabajar el tema que a uno le han propuesto, ¿no? Epa, vamos a empezar con la clase. Le voy a tomar asistencia. ¿Quedó claro, Iván? Sí, no, la verdad que me corrigí con una nota buena en el último trabajo y bueno, yo también a los prácticos lo hago con los apuntes, digamos, más o menos, Sí, entonces, depende del apuro que tenga a veces en corregir, ¿no? A veces, como ahora que estoy muy retrasado y tengo, imagínate, me faltan unos prácticos del número 1 y todo lo del número 2, estamos hablando de 80 trabajos que tengo que leer, es como leerse un libro de 80 páginas, y si tiene más de una página, más. Entonces a veces no me puedo detener a hacerle una devolución como realmente debería ser, ¿no? Como se lo merecen. Uno haga una devolución. A veces me limito simplemente a poner una nota y a poner está bien, regular, muy bien, excelente. Es como una cuestión de tiempo. Pero en lo posible siempre les hago, les indico qué es lo que está mal y cómo debería ser en todo caso, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya nomás con la clase. Voy a tomar asistencia rápidamente. Abregu, Presente. tengan prendido los micrófonos, así me van diciendo rápido presente. Agüero Lucas. Agüero Mustafa. Agüero Rodrigo. Presente, profe. Alcaraz. Presente. Araos Omar. Artaza Miguel. Carabajal Axel. presente, profe. Carrizo Iván. Presente. Córdoba Santillán. Lazarte Tomás. Córdoba Santillán. Cuello Maximiliano. Fernández Sebastián. Presente, profe. Figueroa Andrea. Presente, profe. Flores Brisa. Presente. Gómez Alexa. Gómez Alexis. Gómez Alexa, presente. Ah, bien. Gómez Alexis. Gómez Karen. Presente, profe. González Agustín. Presente. González Raúl. Presente. Güedo Marina. Presente. Bien. Guerrero Milán. Presente. Herrera Elías. Presente. Juárez Matías. Presente. Lara Blas. Ledesma Carla. Lizárraga Axel. Presente. López Mateo. Luna Matías. Presente. Maldonado Nazareno. Maza Gonzalo. Mendoza Alejo. Morales Jiménez. Presente. Morales Ledesma Carlos. Presente, profesor. Moreno Matías. Norri Luciano. Presente, profe. Ocampo Agustín. Presente. Leonardo. Presente. Palacios. Presente, profe. Pereira Tomás. Presente, Pereira. Pintos Lucas. Presente, Pintos.
Priotti Evelyn. Presente, profe. Quinteros Eduardo. Presente, profe. Rizo Pablo. Rodríguez Karen. Bien, Pablo. Rodríguez Karen. Salvatierra Lorena. Santillán José. Presente, profe. Sarmiento Santiago. Presente. Sierra Salvatierra. Solórzano Jessica. Presente. Toledo Lucas. Presente, profe. Uñate Juliana. Urquiza Gastón. Presente, Urquiza. Valdés Martín. Presente. Valenzuela Leonel. Valla Lourdes. Presente. Valla Lourdes está presente. Sí, profe. Hola Lourdes, ¿cómo andás? Bien, ¿y usted, profe? Bien. Villagra Viviana. Presente. Zárate María. Sosa Emilio. Presente, profe. Díaz Héctor. Y Rojas José. Bien, listo, vamos. Presente, profe. ¿Quién es el último que dijo presente? ¿Rojas? Rojas, sí. Bien. Parece que hay algunos chicos que no tienen el micrófono y que ponen la manito. Ah, bueno, ya voy a ver, ya me voy a fijar. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué dice? Bien. Acá. Ahí. Bueno, recordarán ustedes que la clase pasada venimos viendo, ¿verdad?, los distintos sentidos del término ética. Y la clase pasada hemos, ¿cómo se llama? Abordado uno de los sentidos de ética que tiene que ver con la ética como disciplina de la filosofía, ¿sí? Recuerden que en algún momento había quedado definida la ética como el estudio filosófico del ethos, o también como la disciplina de la filosofía que tradicionalmente se identifica con el problema del bien. Aunque la definición última que hemos dado era la que le acabo de decir, ¿no? El estudio filosófico del ethos. Ahí tenemos la definición de ética. Ahora, como les decía yo, esto de la necesidad de explicar las cosas, ¿no? Uno puede repetir esa definición, pero si esa definición no está cargada de sentidos para nosotros, entonces no es nada, ¿verdad? Es como simplemente una mera memorización. Entonces decimos, la ética, este era uno de los sentidos, la definíamos como el estudio filosófico del ethos. Otra vez nos pasa ahora que si yo no soy capaz de... ¿Qué pasa con esto? Acá. Si yo no soy capaz de explicar esta definición, entonces es una definición completamente vacía. Y acá, bueno, ethos lo veníamos analizando, ¿sí? Viene del griego y tiene las diferentes significaciones que le hemos dado en la clase número 2. Y ahora estábamos abordando la otra cuestión muy importante, dado que definimos la ética como una disciplina de la filosofía, necesitamos saber qué entendemos por estudio filosófico, qué entendemos por filosofía. Y habíamos propuesto en la clase pasada definir la filosofía de la siguiente manera. La hemos definido como la reflexión
racional que trata de la totalidad de la realidad. Y la clase pasada nos hemos centrado en la explicación de, perdón, acá escribí mal, ¿no? Es racional. No lo voy a corregir porque tengo que borrar todo. Bueno, sí puedo borrar, a ver. Profe, le hago una consulta. ¿Qué está Sí. compartiendo pantalla y escribiendo al tiempo? No entiendo lo que me preguntas. Si está compartiendo pantalla y además está haciendo está escribiendo algún texto en la pantalla. Claro. ¿Qué no ven lo que... Porque ¿Ustedes no pueden ver lo que yo... la pizarra y lo que escribo en la pizarra? por lo menos yo no. En mi A caso mí sí, todo- profe. Yo sí, profe. Yo lo veo. Sí, profe, en mi caso también se puede ver. ¿Qué será, Félix? No sé cuál es tu problema realmente, no sabría qué decirte. Yo presento la pantalla y pongo una pizarra y escribo en esa pizarra. Bueno, voy a recargar la pestaña, capaz que sea mi señal de internet. Claro, fíjate vos si capaz que tenés otra ventana, otra pestaña abierta donde se vea lo que se está presentando. Fíjate, Félix, mientras tanto yo sigo, de todas formas, esto es lo que ya vimos. Estoy haciendo un resumen de la clase pasada. Entonces, le decía yo que había que definir lo que era la filosofía y que la definíamos como la reflexión racional que trata sobre la totalidad de la realidad. ¿Sí? La reflexión racional es el método general de la filosofía, aunque hay varios métodos posibles, o sea, que usa de hecho la filosofía. Si tuviésemos que hablar de uno general, sería la reflexión racional. Mientras que la totalidad de la realidad representa el objeto de estudio de la filosofía. Y en la clase pasada nos hemos centrado en el análisis de lo que es la reflexión racional. Y decíamos que la reflexión, ¿sí? Hacíamos un análisis del término reflexión, evidentemente hace alusión a una actividad del pensamiento. Y analizamos el término reflexión y veíamos que se componía del término re, ¿verdad? Y del verbo flexión, donde re implica repetición, y flexión es un verbo que significa doblar, de forma tal que la filosofía, como reflexión, sería un doblarse el pensamiento sobre sí mismo. Pensar lo que pensamos. ¿Sí? Cuando alguien nos pide que reflexionemos sobre un tema o cuando nos ponemos a reflexionar sobre un tema, lo que hacemos en realidad es pensar lo que pensamos, analizar, reflexionar acerca del conocimiento y de las creencias que tenemos sobre algún tema. Esto entiendo que podría ser complicado para algunas personas y para otras muy sencillos, de forma tal que cualquier persona que tenga cualquier duda al respecto me lo señala y yo lo vuelvo a explicar, ¿no? Estamos analizando qué significa reflexionar. ¿Qué queremos decir cuando reflexionamos? Y reflexionar entonces la actividad del pensamiento que se vuelve sobre el pensamiento. Yo les decía, si les pregunto que me hagan una reflexión sobre la despenalización del aborto, entonces lo que ustedes van a hacer es hacer una introspección, ir hacia adentro y lo primero van a analizar qué saben ustedes de del aborto, de la despenalización del aborto, de los argumentos a favor, en contra. Van a hacer un análisis, cuáles son sus opiniones y después lo van a verter. De forma tal que entonces queda definida así la reflexión, como el pensamiento volviéndose, nuestro propio pensamiento, volviéndose sobre lo que pensamos, ¿a fin de qué? A fin de verificar nuestras creencias, ¿verdad?
verificar nuestras creencias, es decir, analizar el grado de conocimiento o de certeza que tenemos sobre algún tema y, en segundo lugar, el valorar nuestras creencias. Esto significa tener en cuenta cuáles son las consecuencias para mi vida, para el mundo, para los otros, de las ideas que yo sostengo, de las creencias que yo sostengo. Por ejemplo, si yo pienso que hay hombres, seres humanos, que son superiores a otros, entonces voy a tener una tendencia a tratar a las personas, me imagino que yo no me voy a considerar inferior, me voy a considerar superior, voy a tener una tendencia a tratar a las personas como si se tratasen de seres inferiores, o una clase, o un grupo determinado de personas, ¿sí? Lo voy a estigmatizar. Entonces, yo tengo que valorar las consecuencias de mi manera de pensar, ver el grado de verdad, pero no basta simplemente que sea verdadero o que tenga cierto grado de probabilidad, sino también tengo que valorar qué significa creer en lo que creo, ¿no? Más adelante, vamos a ver, cuando encaremos el tema de los valores, que me imagino que ya todos han leído el artículo que le pasé, ahí se habla un poco del relativismo, ¿no? Respecto a los valores, para entrar en el tema nuestro. La creencia de que no existen valores absolutos, sino que todo es relativo, que el bien no es absoluto, sino que todo es relativo. Y es muy importante que yo me dé cuenta de que un relativismo absoluto es insostenible, ¿no? Es insostenible porque así como yo reivindico para mí el relativismo, es decir, la libertad de hacer lo que yo quiera, que en última instancia eso significaría ser un relativista, así otro puede determinar para sí mismo cosas que me van a afectar a mí como persona, ¿no? Poner una persona que considere que, dado que todo es relativo, a él le parece bien el asesinato y bueno, me asesina. Entonces, bueno, evidentemente nosotros no podemos aceptar eso y ya la reflexión, la misma razón nos va imponiendo la idea de que no podemos dejar todo librado a un relativismo absoluto, sería algo insostenible, sería la idea, un caos, la idea de que cualquiera pueda hacer cualquier cosa y sostener eso tarde o temprano va a ir en detrimento de nosotros mismos. Así como también suele pasar muchas veces que uno plantea, ¿sí?, exigencias para los demás de la que uno mismo se siente liberado, ¿no? Bueno, en fin, tenemos esta idea de reflexionar. Y por racional, habíamos visto claramente que se trata de una actividad de una forma de pensamiento que es la razón, ¿sí?, una capacidad que tiene el ser humano. ¿Qué significa que algo se base en la razón, que sea racional? Significa que siempre se va a expresar en la forma de razonamientos. ¿Y qué es un razonamiento? Lo vimos en la clase pasada, se trata de cómo cada idea, cada expresión es el resultado del enlace, de la unión de otras ideas que yo tomo como verdaderas, ¿no?, o como válidas. Que yo me exprese en un lenguaje racional, en un lenguaje argumentativo, significa que siempre voy a establecer una serie de ideas que van a ser sometidas a crítica y de ser aceptadas como verdaderas en el diálogo, en la crítica, yo de esas ideas voy a poder concluir otras ideas. Y si nosotros analizamos un texto filosófico, el libro de un filósofo, vamos a ver que es como parece como si fuese un gran razonamiento, una gran secuencia de razonamientos donde se parte de unas premisas para extraer una conclusión
y esa conclusión se vuelve premisa de otro razonamiento y así, etcétera. Por ejemplo, un gran filósofo alemán que se llamaba Leibniz, del siglo XVII, escribe un libro llamado La Monadología, una teoría súper excéntrica acerca de la realidad, donde él dice que la realidad está compuesta por una especie de átomos que no se comunican con nada más, que le llaman mónadas, y estos átomos tienen un carácter psíquico espiritual. Bueno, es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, la monadología de Leibniz comienza él diciendo, existe lo compuesto puesto que existe lo simple. Es la primera expresión que tiene el libro. Y bueno, uno dice, bueno, si aceptamos lo compuesto y por compuesto entendemos la conjunción de elementos simples, bueno, entonces está bien, acepto lo que dice. Existe lo complejo puesto que existe simple. Lo segundo que va a decir es, lo simple es lo que no tiene partes. Bueno, sí, bueno, y así te va obligando y terminas obligado a aceptar, digamos, toda su teoría porque te va planteando las premisas y uno la va aceptando, y una vez que acepto una premisa, si el argumento es válido, como hemos visto, estoy obligado a aceptar sus conclusiones, ¿no? Entonces, la filosofía, el método general de la filosofía es reflexión racional. Reflexión, la actividad de pensamiento que vuelve sobre sí, que viene a analizar, a verificar y a valorar nuestras creencias, pero que tiene como instrumento, como fundamento y como criterio de verdad, ¿sí? Instrumento y criterio de verdad a la razón, ¿sí? La razón es el juez que determina en la argumentación cuando algo es verdadero, falso o contingente, ¿no? O probable, ni verdadero ni falso, pero que puede ser ambas cosas. Si estamos discutiendo filosóficamente cualquier tema, siempre la razón es el instrumento y es el criterio de verdad y quien determina cuáles son los argumentos mejores que otros o que debemos sostener por encima de los otros. Ok, ¿qué les ha parecido? ¿Recuerdan que hemos hablado de esto la clase pasada? ¿Han logrado entender lo que le dije? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Sí, profe. Claro como Sí, el agua. profe, bastante bien. Muy bien, claro como el agua. Perfecto. Y hemos visto ejemplos de razonamiento, incluso el ejemplo de un razonamiento matemático, ¿no? Que es la demostración del teorema matemático que establece la equivalencia, la igualdad entre los ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Que hemos visto ahí cómo procede el razonamiento matemático. Y bueno, les decía yo que casi todos los primeros filósofos, recuerden que de la filosofía, ¿sí? Se van a seguir todas las ciencias que nosotros conocemos con el tiempo, a medida que la filosofía se vaya como especializando en sus diferentes disciplinas. De cada una de las disciplinas va a aparecer una ciencia, ¿no? Sobre todo con la nueva metodología. Sobre todo con la nueva metodología que se elabora a partir de los siglos XVII y XVIII. Es decir, que cuando hablamos de filosofía, así en un sentido muy general, estamos hablando de la idea de una ciencia, ¿no? Pese a que no digo que sea una ciencia porque sería confundente. Pero esta racionalidad, tal y cual como queda expresada, se aplica necesariamente también a la idea de ciencia, ¿verdad? Salvo que la filosofía es especulativa, trabaja con el pensamiento, es una reflexión, mientras que la ciencia siempre está abocada más a la observación de los fenómenos, mientras que la filosofía es una reflexión. Bien, por lo tanto, una vez aclarado esto de la reflexión racional,
vamos a abordar el tema del objeto de la filosofía. Decíamos que la reflexión racional representa el método general de la filosofía. Que por supuesto lo va a heredar la ética como disciplina de la filosofía, ¿verdad? Mientras que la totalidad de la realidad es el objeto sobre el que recae esta reflexión filosófica. ¿Sí? La filosofía nace en Grecia en el siglo VII a.C. y lo hace con un programa, ¿no? Con una idea, y es la de dar una explicación última, porque el hombre desea conocer, el hombre no es capaz de explicar acabadamente quién es él, qué es el universo, por qué existe, de dónde viene, y eso significa que, ¿cómo se llama? Tiene ese deseo de conocer. Y son los primeros filósofos los que se van a hacer cargo de ese programa, ¿no? Vamos a explicar, a ver si podemos dar una explicación completa de todo lo que deseamos saber a través de la razón, no a través del mito y de la religión, que explica muchas de estas preguntas, pero que no tiene el fundamento de la filosofía, que es la racionalidad. Sí, veo que Pablo Rizzo tiene levantada la mano. Pablo. Pablo Rizzo. Ah, ok, bien. Cuando quieran decir algo, no vayan a estar levantando la mano, ¿no? Porque yo estoy viendo la pizarra, no estoy en el Meet, digamos. Estoy en una pestaña aparte, y entonces interrúmpanme con la voz, ¿no? Profesor, quiero decir algo. ¿Estamos? Bien, le decía entonces que la filosofía nace entonces con este programa de dar una explicación última y cabal de la totalidad de la realidad. Ahora bien, ¿qué es la totalidad de la realidad? Ahí puede aparecer un problema. Y para soslayar este problema, vamos a tomar una clasificación no exenta de discusión y de problemas, pero una clasificación clásica, digamos, de qué entender por la totalidad de la realidad. Entonces, vamos a entender por totalidad de la realidad al conjunto, ¿sí?, de las cosas que existen. Lo primero que se hace en filosofía es distinguir el principio que da existencia a las cosas si ustedes prefieren, el principio que da realidad a las cosas o el principio que da existencia a la realidad, ¿sí? Que puede ser, podemos interpretarlo de diferentes maneras. ¿Qué es lo que hace que una cosa exista? ¿Cómo sé yo que algo existe, no? Entonces, hay de hecho diferentes interpretaciones. Algunos creen que lo que hace que una cosa sea verdadera, que sea real, perdón, es una sustancia de carácter material. Es la materia lo que hace que algo exista. Otro puede pensar que es de carácter espiritual. No importa. Lo cierto es que existe el principio que da existencia a las cosas, que para los cuales, le decía yo, se reserva el nombre de ser. ¿Sí?
para el cual se reserva el nombre del ser, y esto es lo que le iba a decir, y la disciplina que se ocupa del estudio del ser en tanto principio de la existencia de la cosa es lo que se conoce como metafísica. Mientras que, es decir, tenemos el principio que es la existencia de las cosas y después tenemos las cosas mismas, ¿no? Los seres que existen, pero para evitar el uso del verbo ser, ¿no? Se las denomina entes, ¿sí? Los entes. Entonces tenemos el ser, es el principio, y los entes son los seres que existen, las cosas que existen. Y hemos tomado ¿cómo se llama? Una clasificación tradicional de los seres posibles que existen, que se dividen en 3 grandes grupos, ¿no? Tenemos los seres sensibles. Queda pegada esta cosa, che. Los entes sensibles. Los entes ideales. Y finalmente, otra forma, otros seres existentes, otras formas de entes, otros tipos, que son los valores. De forma tal que en estos 3 tipos de entes tendríamos acabada la totalidad de la realidad, la totalidad de lo que puede existir, ¿sí? Las cosas que existen o son sensibles, ¿sí? Lo cual ya lo vamos a ver en detenimiento, es decir, que son captadas por los sentidos, ¿no? Como por ejemplo una silla, una mesa, sé que existe porque la veo, ¿no? O son ideales, son cosas que solo puedo pensar, como son los entes de las matemáticas, o son valores, ¿sí? Que son, por supuesto, el tipo de entes que nos interesa a nosotros porque la ética se ocupa del valor del bien, es decir, que el objeto de la ética, en cierto sentido, es un valor, ¿no? Que es el valor del bien, de lo correcto, de lo justo y todo ese tipo de valores referidos al discurso ético o moral, a veces incluso al jurídico, ¿sí? Entonces, esto es la explicación, digamos, de qué implica la totalidad de la realidad como objeto de la filosofía. Fíjense acá, les decía yo que si bien la filosofía es esencialmente la idea de la ciencia en cuanto a la ciencia se van a desprender posteriormente de la filosofía con el tiempo, hay diferencias muy importantes. Y acá tienen ustedes una diferencia absoluta entre las ciencias y la filosofía, que es que las ciencias siempre toman un solo aspecto de la realidad para estudiar, ¿no? La biología estudia los seres vivos, la física estudia los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, la química los elementos constitutivos de la realidad, pero nunca tienen siempre apartan un objeto, un ente, y se dedican a estudiarlo, mientras que, como vemos, la filosofía se ocupa de la totalidad de la realidad. Ahora vamos a abordar cada uno de estos entes, su conocimiento y sus características. A ver,
Antes de borrar, quiero sacar una fotilla. Tengo que... Y acá. Bien. Bien. Vamos a ver entonces ahora en detalle cada uno de estos entes, centrándonos, por supuesto, en, como les decía, el tema del valor, ¿no? Bien, el primer tipo de ente que tenemos es el ente sensible, que como lo indica su nombre, un segundo con machete, como lo indica su nombre, son de carácter sensible. ¿Y qué significa que un ente es sensible? Significa que son captados por los sentidos. ¿Sí? Ya sea los sentidos, los órganos de conocimiento que tenemos nosotros, que como ustedes obviamente saben son la vista, el oído, etcétera, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, todos estos instrumentos de conocimientos mediante los cuales conocemos el mundo externo, conocemos las cosas que existen fuera de nosotros, como la silla, la mesa, un color, un sabor, un gusto, un tacto, lo que sea, o también incluye los entes sensibles a los entes que son captados a través de, ¿cómo se llama? El sentido interno o autoconciencia del ser humano. Es decir, los que son estados de conciencia. Estados de conciencia. Como puede ser el miedo, algún tipo de imaginación, recuerdo, ¿sí? Es como un sentido interno, ¿no? Por eso ambos se refieren al ente sensible. Son los entes que se captan con los sentidos fisiológicos o que se captan con el sentido interno, con la conciencia, con la autoconciencia, ¿sí? De modo tal que los seres sensibles se dividen, por ello, en dos, ¿sí? Tenemos los que se captan a través de los sentidos fisiológicos, que llamamos entes físicos, y los que se captan a través de este sentido interno, que se llaman entes psicológicos.
¿sí? Una característica muy importante de los seres físicos es que son seres espaciales. Ocupan un lugar en el espacio, se dan en el espacio de la realidad. Mientras que los seres psicológicos naturalmente no se dan en el espacio, ¿verdad? Uno podría pensar que mi conciencia en cierto sentido representa un espacio, pero en realidad no, ¿no? Es una actividad, un proceso, pero el miedo no está, digamos, en ningún lugar, ni la alegría, ¿no? Entonces son inespaciales. Y ambos seres tienen las características que son temporales, están dentro del tiempo. ¿Sí? ¿Recuerdan que un poco ya habíamos estado hablando de cómo condiciona a los seres y a su conocimiento esta característica espacio-temporales? Son temporales, se dan siempre en el tiempo y además están ligados por una relación de causalidad. Todo ente, se interpreta de que todo ente sensible es el efecto de una causa y es a su vez la causa de otro efecto, ¿sí? Vamos a poner, todo ente es efecto de una causa y a su vez es causa de otro ente. O efecto, voy a decir. ¿Sí? Todos los seres sensibles están ligados por una relación de causalidad. La relación de causalidad es la relación más importante que establece la ciencia, ¿sí? Casi todo el conocimiento científico se basa en la explicitación de las causas de un suceso o fenómeno. Yo puedo explicar lo que es un fenómeno, una cosa, cuando soy capaz de dar su causa, ¿no? Yo puedo decir lo que es la gripe, cuando soy capaz de señalar la causa de la gripe, ¿no? Que el virus, ¿sí? La bacteria que la produce, no sé bien si un virus o una bacteria. No me acuerdo en este momento. La relación de causalidad es más importante y de hecho la relación de causalidad tiene un carácter estrictamente temporal, ¿no? La causa siempre precede en el tiempo al efecto. Nunca se da el efecto y después la causa. Siempre se da la causa y después el efecto. Tan importante es la relación causal que durante el siglo XIX todas las ciencias duras, sobre todo la física, la astrofísica, estaba dominada por la idea de determinismo, ¿no? Como todo suceso, todo fenómeno está dentro de una trama de causas y efectos, entonces vino un físico muy famoso que se llamaba Laplace, que dijo, bueno, basta que yo conozca un estado cualquiera del universo para conocer todo la cadena de sucesos que llevaron a ese estado en el pasado y la cadena de sucesos que va a llevar en el futuro, de forma tal que está todo absolutamente determinado. Eso se conoce como determinismo. Bien, a ver si me perdí algo, son espaciales, son inespaciables, son temporales, ligados por una relación de causalidad. El otro grupo de entes, decíamos que son los entes ideales.
Fíjense, esta palabrita, ideal, ¿no? Significa que son ideas. En el sentido de que son exclusivamente captados por la inteligencia. Acá pasa como tenemos que aclarar, así como decíamos que no todo pensamiento es de carácter, es de conocimiento, reflexivo, de carácter filosófico, ¿no? Pues yo puedo imaginarme que estoy tomando un helado y eso es un pensamiento, pero claramente no tiene nada que ver con el conocimiento de la filosofía. Acá también se refiere a ideas en cuanto representan objetos de conocimiento, ¿no? Entes ideales son ideas que como tales son, no tienen representación sensible, no pueden ser, voy a decir más sencillo, no pueden ser captados por los sentidos, sino exclusivamente por la inteligencia. Y si ustedes quieren, por la razón, ¿no? Como sinónimo de inteligencia. Fíjense ustedes, si yo pongo el siguiente ente, ¿sí? Este ente que acabo de poner acá, ¿es sensible o ideal? Les pregunto a ustedes. ¿Pueden ver lo que puse acá dentro del cuadradito? Ideal. ¿Por qué sería ideal? Y sería un ideal porque lo captamos por la inteligencia, según el concepto que te puse. Muy bien. Fíjense ustedes que acabo de decir que un ente ideal es aquel ente que no puede ser captado por los sentidos, sino exclusivamente por la inteligencia. Y este ente que yo puse acá, este dibujo que representa al uno, a la unidad, ¿verdad? Es un ente sensible. Quiero decir, el signo, ¿no? Ese signo, ese palito con el otro palito encima que nosotros conocemos como 1, ¿sí? Es el signo del ente matemático de la unidad. De lo que es la unidad, ¿no? Digo, para no confundir. El signo, que acá es un palito con otro palito arriba oblicuo, pero también podría ser este otro signo también, ¿por qué no? ¿Sí? Que es un palito que representa la numeración romana, ¿verdad? Estos no son realmente los entes de la matemática. Y si yo dibujase, por ejemplo, esto, ¿sí? Si les pregunto qué es, ustedes van a decir un círculo. Pero un círculo es un ente matemático. Esto no es un círculo. Porque los círculos son ideas estrictamente ideales. Solos pueden ser pensadas. Este es el dibujo de un círculo, como este es el dibujo del círculo de la geometría. Este es el dibujo de la unidad de la aritmética, ¿sí? Para que no nos confundamos. Yo puedo dibujar también esto. Y si les pregunto qué es esto, todos van a contestar que es un triángulo. Aguántame un segundo, todos van a contestar que es un triángulo. Pero en realidad
el triángulo es un objeto estrictamente pensable, no tiene representación, no aparece de forma sensible. Esto es el dibujo de un triángulo, de un concepto matemático que se llama triángulo. Este es el concepto de el dibujo, el signo de un concepto matemático que se llama círculo, y este es el signo, el dibujo de un concepto matemático que se llama unidad, ¿no? Confundir el signo, este 1, este círculo, este triángulo, con los entes ideales de la matemática, que son la unidad, el triángulo y el círculo, sería como confundir el dibujo de un árbol con un árbol real. No sé si me han entendido esto que le quise explicar al final. Si alguien quería hablar, ¿quién era? Profe, una consulta. Sí, ¿Hasta qué hora va a durar la clase? hasta las 9 aproximadamente. ¿Por qué? Porque sabe que justo el profesor Maurín ya estaba conectado, era como para avisarle. Ah, no, bueno, pero acá nuestra clase es de 7 a 21:30, ¿no? 21:40, ese es nuestro horario. Yo se lo acorto porque no se puede dar 4 horas de forma virtual, es un poco pesada. Claro. Así que, pero estoy dentro de mi horario, ¿no? Bien, le aviso. Usted tiene que decirle al profesor Maurín que este es el horario de clase mío, que no Bien, debería bien. darle clase en este horario, ¿sí? Ok. De todas formas, como les digo, siempre como máximo vamos a estar hasta las 9, aunque en realidad, si cumpliésemos todo el horario de la materia, tendríamos que estar hasta las 9:40, ¿verdad? De 19 a 9:40 es el horario de esta materia. Yo se les doy de 19:30 a 21 porque para que no estemos tanto tiempo en clase virtual, que no me parece que sea productivo. Bueno, ¿se entendió o no? Sí, sí, profe, gracias. Entonces, los entes ideales tienen esta característica, que son estrictamente captados por la razón, ¿no? Así, por ejemplo, el primer libro de geometría, como una ciencia, lo elaboró Euclides en el siglo V antes de Cristo, y cuando él tiene que definir línea, define la línea como la longitud que no tiene ancho, ¿no? Ustedes pueden ver en esa misma definición que es imposible hacer una representación sensible de una línea, dado que cualquier línea que nosotros tracemos siempre va a tener algún grosor, ¿no? Por más finita que la tratemos de hacer. De todas formas, ya estamos terminando, así que no se preocupen. Entonces estamos con los entes ideales, ¿no? Que claro, son entes de razón, son captados exclusivamente por la inteligencia. Son intemporales. Si los seres sensibles se caracterizan por la temporalidad, los seres ideales son claramente intemporales, ¿no? Acá, como les señala el texto, no se puede decir que un ente ideal como el número 5 o el teorema de Pitágoras haya comenzado a ser verdadero en un momento del tiempo. Ciertamente podemos fechar la época en que una persona lo descubrió, pero es obvio que el teorema de Pitágoras y cualquier verdad relacionada con los entes ideales van a ser verdaderos independientemente incluso de que una conciencia la piense. Quiero decir que 1 más 1 es igual a 2 y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, lo piense un ser humano o no lo piense, siempre va a ser verdadero. Es decir, una vez que una persona lo descubre, comprendemos que la verdad de ese conocimiento es atemporal y es absolutamente independiente del sujeto que lo conoce, ¿verdad? ¿Se sigue ahí o no? Sí, profe. Y finalmente señala el texto que están ligados por una relación de implicación.
Así como los seres sensibles están ligados por una relación de causalidad, que como tal es siempre temporal, señala la preeminencia de la causa sobre el efecto, los entes ideales están relacionados de manera a través de la implicación, que es una relación de principio a consecuencia, ¿verdad? Así como veíamos en el razonamiento, de las premisas a la conclusión, y eso claramente no tiene un rasgo temporal. Es decir, si bien yo puedo hacer un sistema deductivo de matemáticas, ¿verdad? Donde paulatinamente voy a ir estableciendo la verdad de algunas proposiciones, de teoremas, no significa que los teoremas comiencen a ser verdaderos desde el momento en que lo digo. Ya lo son desde siempre, ¿verdad? ¿Se entiende eso o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, por último, tenemos los entes representados por los valores, que son los que realmente nos interesa. Los valores. Y lo propio de los valores es el que nosotros no podemos permanecer indiferentes frente a los valores. Estos entes son, por ejemplo, la belleza, el bien, la utilidad, ¿sí? Se caracterizan por valer, se caracterizan por tener un impacto en nosotros. Motiva siempre la irrupción de un valor, siempre va a motivar la adhesión nuestra, ¿cómo podemos decirlo? Nuestra adhesión, nuestra conformidad con el valor. Nuestra conformidad con el valor o nuestro rechazo si se trata de un valor negativo que ya vamos a ver a continuación. ¿Sí? Lo cierto es eso, que la característica más peculiar que tienen los valores es eso, que nosotros no podemos ser indiferentes a la presencia de un valor. Si se quiere, esto, dicho de esta forma, es equivalente a lo que decíamos nosotros de la ética como eticidad. A ver si alguien se acuerda qué decíamos de la ética como eticidad. ¿Se acuerdan que hemos visto varios sentidos de ética y uno de ellos yo le di el nombre de eticidad? ¿Alguien se acuerda de qué se trata? Pues yo tengo acá anotado que era como antropológico, apertura del humano hacia los valores. Muy bien, está muy bien anotado. Ahora, ¿me puede explicar qué significa eso? Para mí sería desde el inicio de la conciencia. A ver si me podés explicar qué significa. Por ejemplo, desde que una persona se da cuenta de lo que podría estar bien o podría estar mal. ¿Todavía falta? Sí, no es esa a lo que apunta esa definición. Yo digo, la ética como eticidad, es decir,
como una constante antropológica representada por la apertura del ser humano al valor del bien. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Nadie puede responderme esa pregunta? Profe, ¿cuál sería? Disculpe. Esto me he bloqueado y no escuché. Quiero saber qué entendemos cuando hablamos de los diversos sentidos de ética. A uno de los sentidos le habíamos dado el nombre de eticidad. Y decíamos que la eticidad es una constante antropológica que representa la apertura del ser humano de toda época al valor del bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre está abierto a lo ético, o sea, lo bueno, lo malo, y se manifiesta a través de la expresión de los valores. Muy bien, exacto, eso es, ¿sí? ¿Cómo se llama? La eticidad es la experiencia de los valores del bien, de los fenómenos de la moralidad, del fenómeno de la ética en el ser humano, ¿sí? Le decía yo que nosotros podíamos discutir respecto a qué consideramos bien, qué está mal, podríamos discutir. Lo que no podemos discutir es que todos hacemos una valoración en términos de bien y de mal de la existencia, ¿verdad? Y que el ser humano, desde que existe, ha hecho esa valoración, puesto que termina cristalizando en los sistemas de normas y valores representados por las diversas morales, ¿verdad? Eso es la eticidad. Entonces estábamos hablando de una característica que tienen los valores, que es, ¿cómo se llama? El hecho de que no podemos permanecer indiferentes. Les decía yo que otra manera de entender esta característica era, como habíamos explicado nosotros, respecto del sentido del término ética que denominamos eticidad. Bueno, chicos, dado que ya está conectado el profe Maurín, vamos a dejarlo por hoy acá. La clase que viene vamos a abordar la última ente, pero ya saben, y quede claro, que la clase, por lo general, no digo que no podamos terminar antes algún día, siempre van a terminar a las 9, no antes, ¿sí? ¿Estamos? Bien, profe. ¿Alguna Sí, profe. duda, alguna pregunta? Con respecto a la clase de hoy, no, profe. Muy bien, listo, entonces, terminamos por hoy. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos. Nos vemos, profe. Bien. No, profe, que esté bien. Nos vemos, profe, que esté bien. Adiós.